Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Zacatecas, licenciado Alejandro Tello Cristerna. El director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, licenciado Ignacio Ovalle Fernández. El director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, ingeniero Miguel Carrillo Villarreal. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, doctor Ricardo Monreal Ávila. El presidente municipal de Morelos, Zacatecas, Eduardo Duque Torres. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Zacatecas, licenciado Alejandro Tello Cristerna. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sea usted bienvenido nuevamente a Zacatecas. Doctor Ricardo Monreal, senador de la República y exgobernador del estado de Zacatecas. Licenciado Ignacio Valle Fernández, director general de Segalmex. Muchas gracias, Nacho, por tu presencia. Ingeniero Miguel Carrillo Villarreal, director de Planeación de Precios de Garantía y Estímulos. Ciudadano Eduardo Duque Torres, presidente municipal de Morelos. Muchas gracias, alcalde, por tu anfitrionía. Agradezco a los medios de comunicación presentes. Muy buenos días, tengan todos ustedes, con su permiso, señor presidente, y con el permiso del presidium que nos acompaña. Una vez más, doy la más cordial bienvenida al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al estado de Zacatecas y hoy aquí al municipio de Morelos. Desde su fundación, nuestro estado se ha caracterizado por la riqueza de su suelo. Su capacidad para seguir siendo una de las potencias agroalimentarias del país y del mundo. Su importante producción de granos básicos como el frijol y las actividades pecuarias fueron determinantes para que propusiéramos al inicio de su gestión que se considerara nuestro estado, a Zacatecas, como sede de las oficinas federales de seguridad alimentaria mexicana. Afortunadamente, nuestra petición encontró eco. Muchísimas gracias, señor presidente. Hoy Segalmex es uno de los organismos cuya infraestructura opera desde el territorio zacatecano, contribuyendo a la soberanía alimentaria de nuestro país. Gracias a este esfuerzo coordinado, Segalmex ha permitido fijar el precio de garantía del frijol a razón de 14 pesos con 50 centavos por kilo, lo que representa beneficio para miles y miles de productores frijoleros de Zacatecas y de la República Mexicana. De igual manera, y pese a la pandemia, durante el pasado ciclo agrícola se lograron acopiar entre 6,000 y 10,000 toneladas de frijol, evitando así la especulación, disminuyendo el coyotaje y beneficiando a las familias que dependen de este sector. A nombre de los productores zacatecanos, le expreso, señor presidente, mi gratitud por la implementación del programa Kilo por Kilo. En otro orden de ideas, los ganaderos de nuestra entidad nos han expresado su gran preocupación ante la cancelación de acreditaciones que nos imposibilita la exportación de ganado y productos cárnicos a los Estados Unidos, lo cual
impactaría negativamente a la economía de aproximadamente 11 estados de la República. Solicito respetuosamente de su apoyo, señor presidente, para lograr la reactivación ante el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de dichas acreditaciones, toda vez que no se nos ha dado una razón para la pérdida de las mismas. Esto es muy importante para nosotros, ya que representa un control natural de precios y nos permite seguir contribuyendo al desarrollo agropecuario nacional y a la conquista de mercados internacionales. Señor presidente, las familias del campo siempre están dispuestas a colaborar con sus gobiernos para impulsar las actividades agropecuarias, por lo que sería un gran aliciente saber que cuentan con su respaldo para seguir trabajando. Finalmente, le reitero mi voluntad y la disposición de mi administración para encontrar mecanismos de acción coordinada y seguir impulsando el sector primario para que Zacatecas continúe siendo la potencia agroalimentaria que hoy por hoy es reconocida en todo el mundo. Muchísimas gracias y sea usted bienvenido. Enseguida, hace uso de la palabra el director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, licenciado Ignacio Valle Fernández. Bien, ya. Con su permiso, señor presidente, honorable presidio, me corresponde dar cuenta de cómo está marchando el programa de precios de garantía, que como sabemos es una actividad prioritaria de carácter social dentro de las actividades que realiza en general la Secretaría de Agricultura, que es el sector administrativo al que pertenece Segalmex. Tenemos, siguiente imagen por favor, para comprender lo que se hace, dos objetivos fundamentales dentro de este programa. El primero y muy principal es mejorar los ingresos de los pequeños productores, pero hay otro más, que es incrementar la producción nacional en aquellos granos o productos que requieren en la actualidad todavía importantes importaciones. Es decir, lo que queremos en este segundo objetivo es lograr una mayor soberanía alimentaria, reduciendo la dependencia del extranjero en algunos productos que alcanzaron niveles muy altos, verdaderamente inaceptables. Siguiente imagen. Estos precios y estímulos se dividen en 6 segmentos de actividad y por productos. Hay 3, los 3 primeros que se ven en esta imagen, que son acopiados por Segalmex. Los recogemos, los captamos. Ahí hasta el pie de la imagen se ve, se acopian. ¿Cuáles son? El maíz de los pequeños productores, el frijol y la leche fluida. Y los que no acopia Segalmex, sino solamente se estimulan o se incentivan con diferentes tipos de apoyo económico, son el trigo para hacer pan, el trigo cristalino, el arroz y el maíz de medianos productores. No voy a mencionar los precios y las limitaciones en hectareaje o en toneladas que existen para estos productos y que se establecen para que no haya abusos en la administración del propio programa. Los productores los conocen muy bien, solo diré que se trata
de precios atractivos o justos, cuando menos, para todos los productores. El programa arroja dos tipos de beneficios, unos directos y otros que llamaremos indirectos. Los directos son, allí se enuncian: uno, comprar a precio de garantía. Ahí hemos beneficiado directamente a 94,000 pequeños productores de maíz y de frijol. También ocurre en el caso del trigo, donde hemos beneficiado a 37,000 productores. También hay apoyo para reducir importaciones en el caso del arroz. También hay apoyo para productores medianos de maíz y que no sigan creciendo las importaciones de los Estados Unidos, básicamente, que han representado aproximadamente 16 millones de toneladas que compramos. Y finalmente hay otro producto que también acopia alguno de los organismos de Segalmex a través de este programa, que es el organismo es Liconsa, que es la compra de leche, donde apoyamos con precio de garantía a muchos pequeños productores y que nos han permitido, como usted lo señaló muy recientemente, señor presidente, ya no importar a partir de ese año 2020 un solo kilo de leche en polvo para las necesidades del programa de abasto social de Liconsa. Pero aparte de estos beneficios indirectos, hay otros que son beneficios, de estos que son directos, hay otros que son indirectos y que son muy importantes. El primero es el efecto regulatorio de los precios de garantía cuando se le adquiere a los productores su grano. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se benefician los que nos entregan su producto a un precio justo, se benefician todos los demás que no se ven obligados a rematar su producto a precios injustos o incluso ruinosos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque algún centro de acopio de los que manejamos, como el que tenemos a las espaldas de este presidium, aunque no nos entregara nadie su grano, aquellos que no vienen encontraron mejor precio en el mercado y nadie pudo abusar de ellos. Cuando se hace el cálculo de los beneficios indirectos que genera precios de garantía, los productores beneficiados ya no son 100,000 o 200,000, sino que andan entre 1,5 millones y 2 millones de productores que no se ven sometidos a esa injusticia. El otro beneficio indirecto es, ya lo mencionamos antes, la disminución de las importaciones. Y uno tercero, nada deleznable, es que con los recursos que obtienen quienes nos entregan el producto, sea grano o leche, están en condiciones de lograr por sí mismos la mejora tecnológica y el incremento de su productividad. En esta imagen damos cuenta de qué ha pasado en aquellos productos que reciben estímulo, de los que hemos estado dependiendo exageradamente de las importaciones. En el caso del trigo, particularmente el panificable, señor presidente, se registra ya con absoluta claridad en México un incremento de la producción superior al 15%. Y en el caso del arroz, que era un producto prácticamente de salida, abandonada
en México, esa actividad, hemos crecido aproximadamente un 7%. Ahora bien, usted ha señalado reiteradamente que las entidades gubernamentales pueden realizar muchas actividades diferentes encaminadas a favorecer a los productores del campo. Pero hay una que es central y que es la principal, que se llama precio. Cuando los productores reciben un precio adecuado, ellos saben lo que hacen con su dinero. Entonces pueden conseguir tractores, maquinaria, mejores semillas, fertilizantes. Un ejemplo lo tenemos solo como ejemplo, porque tenemos muchos casos. En el caso de Nayarit, que ahora es el primer productor de arroz, donde gracias a estos precios han adquirido moderna maquinaria y equipos que les permiten enfrentar nuevos desafíos. La siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen, por favor. Esta. En lo que hace a los precios a los productos, que acopia Segalmex, el compromiso principal que tenemos es que lo que se capta en maíz y frijol vaya en primerísimo lugar a proveer a Diconsa, que atiende aproximadamente a 25 millones de beneficiarios en las zonas más apartadas y o pobres del país, y donde los precios a los que se ofrecen los productos están subsidiados, es decir, son mucho más baratos. Pondré solamente un ejemplo. Si cualquier persona va a un supermercado a comprar frijol, lo va a encontrar a 30, a 40 pesos, y si son de una clase preferente, lo puede encontrar a 50 pesos o más alto el kilo. En las tiendas de Diconsa se vende a 18 pesos. Entonces, lo que captamos aquí beneficia al productor y se vende en primer lugar en las tiendas Diconsa. Lo que sobre, si sobra, se podrá vender al mercado abierto, pero a precio comercial, no subsidiado. Y algo semejante ocurre con la leche. Ahí le compramos a productores nacionales, pero se destina preferentemente a más de 5 millones, ya andamos por 6 millones de beneficiarios que captan esa leche en cerca de 11,000 lecherías nuestras. Pensamos en esto, estamos preparándonos para eso, crecer en un futuro próximo, tanto en acopio, es decir, que no quede ningún productor humilde de leche sin que le acopiemos su leche, y también no quedarnos en los actuales niveles que tenemos de nuestro programa de abasto social, sino que podamos atender a otros millones de niños y de familias humildes que también necesitan de este producto. Bueno, nuestras metas de este año, señor presidente, son operar 514 centros de acopio, como el que dije está a las espaldas del presidio. Esta bodega que se ve acá atrás es mediana. Tenemos pequeñas, medianas, grandes y muy grandes. La operación es muy compleja. Este año nuestra meta es alcanzar 1 millón de toneladas de maíz. En frijol, acopiar 30,000 toneladas, porque la cosecha fue mala. Ahorita me referiré a eso. En maíz, de medianos productores, 6 millones de toneladas. En trigo panificable, cerca de 1 millón de toneladas. Y en arroz, alcanzar 200,000 toneladas. No está de más mencionar, señor presidente, que por la penetración que tienen las estructuras de Segalmex,
en nuestra Secretaría de Agricultura cooperamos para el programa de fertilizantes. El fertilizante se entrega en instalaciones nuestras, todo lo coordina la Secretaría de Agricultura, pero el sitio físico donde se entrega el producto son instalaciones de Segalmex. Como usted sabe, en Guerrero se benefician 340,000 productores y también ya lo estamos haciendo por instrucciones de usted en Morelos, en Puebla y en Tlaxcala. El señor gobernador Tello hace unos minutos agradeció a usted el programa Kilo por Kilo. ¿Eso qué quiere decir? En el ciclo anterior, aquí por ejemplo en Zacatecas, pero en toda la zona frijolera, hubo una severa sequía, muy grave, la más grave de un buen número de años hacia atrás. Y los productores se quedaron sin semilla para sembrar en el nuevo ciclo. Entonces, Segalmex lo que hizo por instrucciones de usted, el programa de precios de garantía, fue del frijol que teníamos, entregarlo a los productores en préstamo en especie, para que cuando viniera la cosecha nos lo devuelvan, no en dinero, en especie, con parte de su propio producto. Esto permitió estimular la producción, o cuando menos que tuvieran con qué sembrar los productores. Para esos efectos distribuimos 9,000 toneladas que beneficiaron a 22,000 productores en total. Quiero terminar, señor presidente, esta exposición reconociendo a todos nuestros trabajadores, tanto los sindicalizados como los de confianza, que trabajan en estos lugares, pero sobre todo por el entusiasmo con que lo hacen. Y decir entusiasmo es muy poco. La verdad, si usted lo viera, y lo ve porque usted recorre todo el país, lo hacen con enorme alegría. Son trabajadores alegres. ¿Por qué? Porque saben que lo que hacen es bueno. Concluyo con los últimos datos. Ya dije que esperamos captar 1 millón de toneladas de maíz y 30,000 de frijol. En maíz, al día de hoy, llevamos acopiadas 600,000 toneladas de maíz. Esperamos llegar al 1,000,000. Nuestros centros van a estar abiertos hasta el día 3 de abril, ni un día más, para que no se confunda con o interfiera con las campañas electorales. Es un programa muy limpio y necesitamos que no sea manchado por malas interpretaciones. En lo que hace al frijol, hay que decir que fue un año otra vez de baja producción. En el ciclo anterior el problema fue la sequía. Este año fueron heladas, básicamente. Por esa razón, es decir, el frijol no abunda, el mercado está pagando, el mercado libre, por encima del precio de garantía. Pero allí se ve también otro efecto regulatorio. Allí el precio de garantía sirve de piso, es decir, no pueden castigar al productor por debajo de un precio, pero si el productor puede vender afuera a más precio, bendita sea la hora, y muchos lo están haciendo. Entonces hay dos razones por las cuales nuestro acopio de frijol no es altísimo, digamos 100,000 toneladas, sino lo calculamos en 20,000, 30,000 toneladas. ¿Cuáles son las dos razones? La baja producción, y como resultado de la baja producción, los precios más altos en el mercado, a donde a los productores les conviene vender. Quien no quiere hacerlo, trae su producto aquí a esta bodega y lo compramos a 14,500 pesos la tonelada. En el principal estado frijolero del país, que es Zacatecas, a donde, qué bueno que lo mencionó el señor gobernador, a donde efectivamente
Segalmex instaló sus oficinas. Nosotros, en el programa de descentralización que plantea el presidente de la República entre sus compromisos, hemos cumplido. Segalmex está en Zacatecas. Aquí, en este estado, pues hemos captado hasta este momento 2.500 toneladas. Nacionalmente andamos como en 7.000, pero no, perdón, de maíz 2.500 toneladas. En maíz andamos cerca de las 7.000, por debajo de lo que esperábamos, pero afuera los productores están vendiendo a más. Esto me permite un último pensamiento. ¿Cuál es? Es otro ejemplo de la regulación. Miren, el mercado existe. Negar la existencia del mercado es irreal, pero dejar todo al mercado es una perversidad. Por ello se requiere la intervención del Estado, en este caso mediante precios de garantía en favor de los productores más necesitados y humildes del campo mexicano. Por su atención, muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Morelos, Zacatecas, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio que ya conocía, como tengo la dicha de conocer todos los municipios de Zacatecas y todos los municipios de México. Inicio mi intervención con lo que aquí expresó Ignacio Valle, el coordinador de Segalmex. Se tiene que buscar siempre el equilibrio entre la función del Estado y del mercado en todas las actividades productivas y sociales. Ni todo al mercado, ni todo al Estado. Equilibrio. Una falla del modelo neoliberal consistió en eso, en pensar que podían diluir al Estado y dejar todo al mercado. Lo cierto que eso es una quimera, ni siquiera puede ser realidad. Lo usaron como pretexto para privatizar la actividad económica de México y de otras partes del mundo donde se impuso la política económica neoliberal. Por eso es muy importante que se haya regresado a que el Estado cumpla su papel como regulador, que el Estado cumpla su papel de apoyo en lo social a los campesinos, a los obreros, a todos los ciudadanos, que cumpla su responsabilidad social
Y el ejemplo es este programa. Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, antes de llegar al gobierno pensamos mucho en qué íbamos a hacer para apoyar al campo. En el periodo neoliberal habían muchos programas y también mucha simulación, mucha dispersión de recursos. Había programas de todo tipo, tractores, subsidio para el diésel, semilla, fertilizantes, comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Todo a nivel experimental, muy poquito, con muchos aparatos burocráticos para todos los programas. El presupuesto se quedaba básicamente en las estructuras administrativas y era muy poco lo que realmente le llegaba a los productores. Nosotros dijimos, vamos a tener pocos programas, pero mejores, de más impacto. Y como lo mencionó Nacho, optamos entre todos los programas de apoyo al campo por el de precios de garantía, porque se pensó, y ese es el sustento de este programa, que si hay precio justo, el productor siembra y produce. Ya ve cómo consigue el dinero, ve cómo consigue la semilla, ve cómo consigue para arar la tierra, todo lo que se necesita, porque sabe que hay precio, que va a vender bien su producto y puede correr riesgo de sequías, de heladas, pero tiene cuando menos esa seguridad del precio. Y eso está dando resultados. El que estemos enfocando toda nuestra acción a garantizar precios justos a los productores del campo. No se puede hacer para todos los productos del campo, pero sí para los básicos, como aquí se menciona, para el maíz, para el frijol, para el arroz, para el trigo, para la leche. Y desde que se inició este programa de precios de garantía, hay muy buenos resultados. Se ha incrementado la producción y desde luego que han mejorado los precios. El ejemplo es lo del frijol. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar en el gobierno, cuando asumí la presidencia, se le pagaba al productor en Zacatecas a 8 pesos el kilo. Y ahora tenemos un precio de garantía de 14.50. Pero como aquí se mencionó en el mercado, se está pagando a 20 pesos el kilo. Y esto tiene que ver con este programa. Si no existiese el precio de garantía,
pues no estarían pagando a 20 pesos. Esto ayuda mucho a los productores. Lo mismo en el caso del maíz. Recuerdo que cuando iniciamos le pagaban al productor, lo más que pagaban era a 3 pesos el kilo. Ahora está el precio de garantía $5.60, casi el doble de lo que se pagaba hace 2 años. Entonces, esto es lo que celebramos con este programa. Yo quiero agregar que además del precio de garantía, pues existe todo el sistema de distribución de productos básicos en tiendas, en lecherías, donde en efecto se benefician más de 20 millones de mexicanos pobres. Son tiendas que están en las comunidades, en los pueblos más apartados. Lo mismo en el caso de las lecherías, en comunidades rurales pobres y en colonias populares, donde vive la gente más necesitada, más pobre de nuestro país. Ahí se están distribuyendo alimentos a precios justos. Por eso no hemos padecido tanto con esta terrible pandemia del COVID, porque no hemos tenido en México, afortunadamente, una crisis de consumo. Son varios factores que han ayudado a que no se dé una crisis de consumo. Esto que se está haciendo, el apoyar la actividad productiva del campo, el distribuir los alimentos en las tiendas Liconza, en las lecherías de Liconza, el gran apoyo que ha significado el aumento en las remesas, lo que están enviando nuestros paisanos migrantes a sus familiares. Son héroes los migrantes. Ahora que más los necesitábamos, más están apoyando. Imagínense que un año como el 2020, que se enfrenta a esta terrible pandemia, se incrementen las remesas en 12%. Eso aumentó del 2019 al 2020 y se obtuvo una cifra récord, 40.600 millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país y es dinero que llega abajo a 10 millones de familias que reciben en promedio $350 mensuales. Otro elemento que ha ayudado mucho son los programas de bienestar. El que no le falte la pensión al adulto mayor y que sea universal. Son 8 millones de adultos mayores que tienen pensión. Es 1 millón de niñas, niños con discapacidad que tienen pensión. Son 11 millones de estudiantes de familias pobres
de preescolar hasta el nivel de posgrado que reciben becas. 11 millones de estudiantes. Nunca en la historia de México se había apoyado tanto a estudiantes como ahora. Todo eso nos ha ayudado mucho frente a la pandemia y a la crisis económica. El apoyar de abajo hacia arriba, no como antes, que se producía una crisis económica, financiera, por la corrupción, como sucedió durante el gobierno de Salinas, y lo que hicieron fue rescatar a los de arriba, no rescatar al pueblo, sino convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el famoso FOAPROA. Ahora estamos enfrentando esta crisis sanitaria, crisis económica, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin aumentar la deuda, porque no solicitamos créditos adicionales. Son malas las comparaciones, de mal gusto, pero la mayoría de los países con la pandemia recurrió a créditos y se endeudaron muchísimo. Nosotros no. Creció nuestra deuda porque se cayó la economía, pero no solicitamos créditos. Nos recomendaban de que aplicáramos la misma receta de siempre. Dijimos, no, vamos a salir. Pero repito, fue muy bueno el contar con los programas sociales, los programas de bienestar, este programa, el apoyo de los migrantes, de nuestros paisanos, y así vamos saliendo. Como el programa de precios de garantía, vamos a ir extendiendo a todo el país, para apoyo a los productores, el programa de fertilizantes. Ese es otro propósito para el sexenio. Se inició en Guerrero, ya se apoyaba a los productores, nos hicimos cargo, todos los productores de Guerrero tienen fertilizante gratuito, todos. Los resultados muy buenos. Nunca en Guerrero se había acopiado maíz como ahora, por el aumento en la producción, por ese programa, como aquí lo mencionó Nacho. Y vamos a ampliarlo a Tlaxcala, a Puebla, a Morelos. Y no descartamos para el mediano plazo ampliarlo a Zacatecas. Ese es mi compromiso. Y vamos a ir apoyando con fertilizantes a todos los productores. Me da muchísimo gusto estar aquí en Morelos, venir a escuchar la evaluación de este programa tan importante para el campo. No quiero dejar de mencionar
porque a veces no se conoce toda la información. Un dato que debe de tenerse en cuenta es que el año pasado, que fue muy difícil, reitero, por la pandemia, se cayó la actividad industrial, se cayó el turismo y el comercio, el sector secundario, el sector terciario, pero no sucedió lo mismo con el sector primario, el campo. Debemos de tener presente que el campo creció el año pasado en 2%, mientras se desplomó la actividad industrial, comercial, turística. El campo nos ayudó mucho para enfrentar la crisis precipitada por el COVID-19. Entonces tenemos que seguir apoyando al campo. No vamos a abandonar el campo, no le vamos a dar la espalda al campo, vamos al contrario, a regresar al campo, a arraigar a los campesinos, a los hijos de campesinos, a la tierra, a sus comunidades, con mejores oportunidades, con mejores programas para el bienestar. Es el campo, es fortalecer también nuestro sector energético, ser también autosuficientes en generación de energía eléctrica, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, ya no estar apostando como antes a beneficiar a las empresas extranjeras que venden la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos. Estaban quebrando la Comisión Federal de Electricidad porque estaban dejando toda la energía eléctrica, toda esta industria, toda esta empresa a el sector particular, sobre todo extranjero. Vamos también a seguir rescatando a Pemex para no estar comprando las gasolinas en el extranjero. Vamos a producir en el 2023, vamos a dejar de comprar ya las gasolinas y el diésel en el extranjero. Se va a producir toda la gasolina y el diésel en el país para garantizar también siempre precios justos y que no haya gasolinazos. Es el campo, es fortalecer el sector energético, es impulsar mucho el turismo, porque tenemos un gran potencial en México en esta materia, y desde luego aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio, porque México es muy importante para el desarrollo económico, comercial de América del Norte. Canadá, Estados Unidos, México. Pero no quiero presumir, ni mucho menos generar celos, sentimientos, herir susceptibilidades, pero la bujía para el desarrollo de América del Norte es México, por varias razones. Y una de esas razones es la calidad de su fuerza de trabajo, los trabajadores mexicanos.
su fortaleza, su juventud. En efecto, tengo una reunión por televisión, por video, una teleconferencia con el presidente Biden el lunes. Y vamos a tratar este asunto. Y es, a ver, ustedes van a necesitar para crecer, para producir, trabajadores mexicanos y centroamericanos. Vamos mejor ordenando el flujo migratorio, legalizándolo para darle garantía a los trabajadores, que no arriesguen su vida, que se protejan los derechos humanos. Pero según mis cuentas, la economía estadounidense va a necesitar entre 600 y 800 mil trabajadores por año, que no los tienen, a pesar de la automatización y de la robótica y del avance tecnológico. Entonces es mejor que lleguemos a un buen acuerdo. Hay un antecedente, son cosas distintas, pero ayuda a comprender lo que estoy planteando. Cuando la Segunda Guerra Mundial, que intervino Estados Unidos, México ayudó porque se firmó un acuerdo para que trabajadores mexicanos fueran a levantar las cosechas a Estados Unidos, el famoso programa Braceros, mientras los estadounidenses iban a Europa a la guerra. Los trabajadores mexicanos ayudaron mucho para que no faltaran los alimentos, no faltara la producción en Estados Unidos. Ahora es algo parecido. Si no se tiene mano de obra mexicana, ¿cómo se garantiza el incremento de la producción en Estados Unidos? Vamos por eso proponiendo un acuerdo. Desde luego, lo principal, lo fundamental, es que nosotros nos desarrollemos, que los mexicanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde está su cultura. Pero si hay quienes quieran, no por necesidad, sino para ir a buscarse la vida a otras partes, quieran ir a trabajar a Estados Unidos, que lo puedan hacer, pero por la vía legal, mediante un acuerdo con el gobierno estadounidense. Es de las cosas que queremos plantear en esta reunión de lunes con el presidente Biden. Yo mucho gusto estar aquí en Morelos. Siempre que vengo a Zacatecas me lleno de ilusión, de entusiasmo, de optimismo. Estoy convencido de que vamos a salir adelante por el bien de nosotros, por el bien de nuestros hijos, de las futuras generaciones. Y un ejemplo es lo que hace el pueblo zacatecano, que es un pueblo bueno, un pueblo trabajador,
un pueblo también con muchas reservas, con una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Da muchísimo gusto estar aquí. Le agradezco al ciudadano presidente municipal, Eduardo Duque Torres, por ayudarnos, por trabajar juntos, desde luego al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, y me acompaña Ricardo Monreal, que es también de este estado de Zacatecas, es originario Ricardo de Zacatecas, pero además nos ha ayudado muchísimo en las reformas legales, constitucionales, para ir adecuando el marco legal a las nuevas circunstancias. Solo pongo un ejemplo: ya se reformó el artículo 4 de la Constitución y ahora se elevó a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión, el derecho de niñas y niños con discapacidad también a recibir una pensión. Ya está en la Constitución el derecho de los estudiantes a recibir una beca. Y ya está en la Constitución el derecho del pueblo a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Y esté quien esté en el gobierno, ya son derechos adquiridos. Pero no solo es teoría, no solo es escribir en la Constitución un deseo, elaborar una frase garantizando teóricamente derechos. Hay en la Constitución vigente un transitorio que establece que año con año tiene que ser mayor el presupuesto destinado a estos programas. Ya se elevó el derecho del pueblo a estos programas a rango constitucional. Y esto, entre otras cosas, es el fruto del trabajo de los legisladores, tanto de diputados como de senadores. Por eso me da mucho gusto que nos acompañe Ricardo Monreal. Me alargué un poco, algo, porque ya les dije, me lleno de entusiasmo y me complace mucho estar aquí en Zacatecas. Muchas gracias, de todo corazón. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye el evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.